Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, la verdad, me tiene dando vueltas la cabeza y creo que a ustedes también les va a volar la mente. Imagínense esto, una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y de repente una confesión que lo cambia todo. Sí, han oído bien. Se trata de Demet Özdemir saliendo a la luz con unas declaraciones que dejan muy poco a la imaginación sobre su relación pasada con Can Yaman. La noticia que está revolucionando las redes es que Demet Özdemir ha confesado que Can Yaman mintió solo una vez. Y no es una mentira cualquiera, sino algo que, según ella, tuvo un impacto significativo. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar qué pudo haber sido esa mentira y qué implicaciones tiene esto para ambos y para todos sus fans que siguen cada uno de sus pasos. Antes de sumergirnos de lleno en esta bomba noticiosa, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y a activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros chismes, análisis y todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! Ahora, pongámonos cómodos porque esto se pone bueno. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, una de las más mediáticas y seguidas de los últimos años. Su química en pantalla en la serie Erkencikus traspasó la ficción y conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Los rumores, las fotos juntos, las apariciones públicas, todo alimentaba la idea de una pareja de cuento de hadas. Sin embargo, como suele pasar en este mundillo, las apariencias engañan y las relaciones, sobre todo las públicas, son un campo minado. Y ahora, años después de su ruptura, es Demet Özdemir quien decide romper el silencio de una manera muy particular. Según las informaciones que han llegado a mis oídos y que ya están resonando fuerte, Demet ha sido entrevistada recientemente y, ante la pregunta sobre si Can Yaman le había mentido alguna vez, su respuesta fue un contundente «solo una vez». Solo una vez. Y esto, mis amigos, es lo que genera más intriga. ¿Por qué solo una vez? ¿Qué tipo de mentira podría haber sido para que ella la recuerde y la señale de esa manera? Y lo más importante, ¿qué significa esto ahora para la imagen que teníamos de esa relación? Piensen en esto. Cuando una pareja es tan pública, se crea una narrativa. Los fans construyen una imagen idealizada, se enamoran no solo de los personajes en pantalla, sino de la supuesta relación que ven fuera. Y cuando algo así se revela, por sutil que sea, puede tambalear esa imagen. Demet Özdemir, conocida por ser una mujer reservada y muy profesional, no suele dar pie a escándalos ni a declaraciones explosivas. Por eso, este comentario cobra aún más relevancia. No es alguien que se explaye en detalles íntimos, pero cuando lo hace, es porque hay algo importante que decir. ¿Podría ser que esa única mentira haya sido el detonante de algo más grande? ¿Quizás un malentendido que se magnificó? ¿O tal vez una mentira piadosa que se convirtió en algo más serio? Las especulaciones están a la orden del día. Algunos ya están sacando a relucir viejas polémicas o rumores que rodearon a la pareja durante su noviazgo. Recordemos que en su momento hubo muchas idas y venidas, rumores de rupturas y reconciliaciones, y que la relación terminó de manera un tanto abrupta para muchos de sus seguidores. Ahora analicemos el peso de esa frase, mintió solo una vez. Esto sugiere que en general, su relación se basó en la honestidad, al menos desde la perspectiva de Demet. Pero esa única vez, ese desliz, fue suficiente para que ella lo recordara y lo mencionara. Podría ser algo tan simple como una excusa para salir con amigos, o algo mucho más trascendental que afectara su confianza en él o en la relación. La belleza y a la vez la frustración de estas declaraciones es que dejan un vacío de información que nuestra imaginación se encarga de llenar. Imaginen el contexto de la entrevista. Probablemente le preguntaron sobre su relación pasada con Can, un tema recurrente y que siempre genera interés. Y ante esa pregunta tan directa, su respuesta meditada pero concisa, deja a todos pensando. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha revelado el contenido de la mentira, y eso, en sí mismo, es una estrategia. Lejos de querer armar un escándalo público o de buscar venganza, Demet ha optado por una pincelada sutil pero impactante. Es como si dijera, sí hubo un momento pero no es la tónica general. Sin embargo, ese momento existió y marcó la diferencia. ¿Y qué significa esto para Can Yaman?
Bueno, él es conocido por ser un personaje carismático, exitoso y también por tener una personalidad fuerte y, a veces, controvertida. Ha tenido sus propias polémicas y declaraciones que han dado mucho que hablar. Que Demet señale que él mintió incluso solo una vez, podría reavivar viejas críticas o añadir una capa más a la percepción que algunos tienen de él. Sin embargo, también es importante recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Quizás fue un error de juventud, un error bajo presión, o simplemente un error. Por otro lado, para los fans de Erkencikus, esto puede ser un motivo de decepción. Ver a sus ídolos en la vida real tener imperfecciones, incluso en lo que parecía una relación idílica, puede ser difícil de asimilar. Pero al mismo tiempo esta misma imperfección es lo que humaniza a las estrellas y nos recuerda que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias luchas y experiencias. Analicemos las posibles interpretaciones de esta única mentira. Podría ser algo relacionado con sus agendas, con compromisos que no fueron comunicados de forma honesta. O quizás, algo más personal, una inseguridad que lo llevó a distorsionar la verdad en algún momento. Otra posibilidad es que la mentira, aunque única, tuviera un peso emocional tan grande que eclipsara cualquier otra cosa. Piénsenlo, una mentira que en lugar de ser un desliz sin importancia, se convierte en un punto de inflexión. Lo que me fascina de esta noticia es cómo, incluso después de un tiempo, la relación entre Demet y Can sigue generando tanta conversación. Son dos artistas que han dejado una huella imborrable en la industria y en el corazón de sus seguidores. Y cada vez que uno de ellos habla, por poco que sea, el eco resuena. Demet, con su estilo elegante y reservado, ha logrado ser muy elocuente con solo una frase. ¿Ahora? ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Probablemente tanto Demet como Can intentarán mantener un perfil bajo respecto a este tema. Ella ha dicho lo que tenía que decir, y él seguramente guardará silencio o dará una respuesta evasiva si se le pregunta. La vida sigue y ambos están enfocados en sus carreras, que por cierto, les van de maravilla. Demet continúa cosechando éxitos y Can está conquistando nuevos horizontes internacionales. Sin embargo, esta confesión nos deja con una reflexión. Las relaciones, incluso las más intensas y mediáticas, tienen sus altibajos, sus momentos de luz y también sus sombras. Y la honestidad o la falta de ella es un pilar fundamental. Que Demet haya tenido la valentía, o la necesidad, de señalar este detalle, habla de su carácter y de la importancia que le da a la transparencia en sus relaciones. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sido esa única mentira? ¿Les sorprende la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que esto afecta la imagen que tenían de la pareja? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, intrigante y sobre todo, les hizo pensar un poquito, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fans de Demet Özdemir, de Can Yaman, o simplemente amantes de los chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, por favor, háganme el enorme favor de suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras de chismes y análisis. En resumen, hemos viajado a través de la sorprendente confesión de Demet Özdemir sobre una supuesta única mentira de Can Yaman. Hemos analizado las posibles implicaciones, las especulaciones y el impacto que esto puede tener en la percepción pública de su relación pasada. Una vez más, el mundo del espectáculo turco nos demuestra que detrás de las pantallas hay historias complejas y matices que siempre dan pie a la conversación. La intensidad con la que sus seguidores vivieron su relación, alimentada por la magia de Erkencikus, hace que cualquier detalle sobre su vida personal sea recibido con avidez. Esta declaración de Demet, tan concisa como reveladora, abre un abanico de interrogantes. ¿Fue una mentira trivial que cobró importancia con el tiempo, o un desliz que socavó los cimientos de la confianza? La propia Demet, al ser una figura pública generalmente prudente con sus declaraciones, elige la sutileza, dejando que sea la audiencia quien complete los huecos. Esta estrategia, lejos de ser evasiva, es poderosa.
Al no entrar en detalles escabrosos, evita el morbo vacío y se centra en el impacto emocional de esa única vez. Esto le permite mantener su imagen de profesionalismo mientras siembra la semilla de la duda y la especulación. Para Can Yaman, esta mención, aunque mínima, podría reavivar conversaciones sobre su personalidad y su manejo de las relaciones. Can ha sido siempre una figura polarizante, adorado por muchos por su carisma y su energía en pantalla, criticado por otros por declaraciones o actitudes percibidas como arrogantes o impulsivas. Que Demet, con quien compartió un vínculo tan intenso y público, señale este incidente, podría añadir una capa más a la complejidad de su imagen pública. Sin embargo, es crucial recordar la humanidad detrás de las celebridades. Todos, sin excepción, hemos cometido errores, hemos dicho algo que no debíamos, hemos fallado en ser completamente transparentes en algún momento. Para los fans de Erkenci Kuş, esta noticia puede ser un jarro de agua fría. La idealización de las parejas de ficción a menudo se traslada a la vida real, y descubrir que incluso las relaciones aparentemente perfectas tienen sus grietas puede ser desalentador. Sin embargo, es en estas imperfecciones donde reside la autenticidad. Nos recuerda que los ídolos son, ante todo, seres humanos con sus propias luchas, inseguridades y momentos de debilidad. Esta misma humanidad es lo que, a la larga, puede generar una conexión más profunda con el público. Analizando las posibles interpretaciones de esa única mentira, nos encontramos ante un laberinto de posibilidades. Podría ser algo tan simple como una excusa para evitar una situación incómoda o para mantener la privacidad en un momento dado. O quizás, algo más profundo, una fiba de inseguridad que llevó a una falta de honestidad en un momento crítico. La fuerza de la declaración reside precisamente en su ambigüedad. No nos da la respuesta, sino que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la verdad y cómo incluso un solo desliz puede dejar una marca imborrable. Es fascinante ver cómo la influencia de Demet y Can trasciende el tiempo y sus proyectos individuales. Su conexión, tanto en la ficción como en la vida real, capturó la imaginación de millones. Y a pesar de haber seguido caminos separados, cada declaración, cada gesto, cada paso en sus carreras sigue siendo analizado y comentado por una base de fans leal y apasionada. Demet, con su manera serena pero firme, ha logrado comunicar mucho con muy pocas palabras, demostrando una maestría en la narrativa personal. De cara al futuro, es probable que tanto Demet como Can mantengan una postura de discreción respecto a este tema. La conversación ha sido iniciada por Demet, y es poco probable que ella sienta la necesidad de expandirse, habiendo transmitido lo esencial. Can, por su parte, ante preguntas directas, podría optar por el silencio, una respuesta vaga o quizás, un reconocimiento implícito. Lo importante es que ambos están enfocados en consolidar sus exitosas carreras. Demet sigue brillando en cada uno de sus proyectos, y Can está ampliando su alcance internacional, demostrando el talento y la ambición que los caracterizan. Esta confesión, sin embargo, nos deja una lección invaluable. Las relaciones, especialmente aquellas expuestas al escrutinio público, son complejas y multifacéticas. La honestidad, la transparencia y la confianza son pilares fundamentales que, cuando se tambalean, pueden tener consecuencias duraderas. La valentía de Demet al reconocer este matiz en su relación pasada no solo humaniza a las estrellas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad en nuestras propias vidas. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensan ustedes? ¿Se imaginan cuál pudo haber sido esa única mentira que Demet Özdemir recuerda con tanta claridad? ¿Les sorprende su declaración, considerando su imagen pública? ¿Creen que esto altera, de alguna manera, la percepción que teníamos de su idílica relación pasada? Por favor, abran su corazón y compartan todas sus ideas, especulaciones y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer cada uno de sus puntos de vista, y sé que nuestra comunidad también valora la diversidad de opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha parecido tan fascinante e intrigante y, sobre todo, les ha hecho reflexionar tanto como a mí, les pido de todo corazón que le den un me gusta generoso. Su like es la mejor forma de demostrarme que estamos en la misma sintonía, y me motiva enormemente a seguir trayéndoles contenidos que impactan. No duden en compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, o cualquier persona que pueda estar interesada en el mundo del espectáculo turco, o simplemente en historias humanas y análisis profundos. La difusión es clave para seguir creciendo. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra increíble familia,
este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Son el motor de este canal. En definitiva, hemos navegado juntos por la reveladora confesión de Demet Özdemir, hemos desentrañado las posibles implicaciones de una supuesta única mentira de Can Yaman y hemos reflexionado sobre cómo estos detalles, por pequeños que parezcan, pueden impactar la percepción pública y la narrativa de una relación. El universo del espectáculo turco una vez más nos demuestra que detrás de los focos y las cámaras existen historias ricas en matices, emociones y lecciones de vida. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el último segundo de este viaje. Ha sido un placer absoluto compartir esta noticia y estas reflexiones con todos ustedes. Su energía y su participación hacen que cada vídeo sea una experiencia única. Nos vemos en el próximo vídeo donde estoy segura tendremos más temas fascinantes y análisis apasionantes para compartir. Les envío un abrazo gigante lleno de energía positiva y agradecimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Adiós.